Dice así la palabra de Dios, Mateo 13, versículos del 1 al 4. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Noten versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Vamos a la explicación de este campo, versículos 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a hacer una oración para continuar. Si está usted escuchando la transmisión, la enseñanza, le pido que ore conmigo en su corazón, que Dios use su palabra y hable al corazón de cada oyente. Vamos a orar. Mi buen Dios, le agradezco la bendición especial que tenemos de poder, con la libertad que lo hacemos, abrir su palabra, abrir la Biblia y poder escuchar, mi Señor, poder aprender lo que usted quiere enseñarnos. Mi Dios, el punto principal de esta parábola es llevarnos a examinar nuestros corazones, llevarnos a examinar el terreno en el cual la semilla constantemente está cayendo. Ayúdenos a poder hacer los ajustes pertinentes y que cada uno de nosotros podamos ser un corazón dispuesto para que su palabra pueda producir fruto para su honra y gloria. Bendiga este tiempo, se lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo en el versículo 10 lo siguiente, dice versículo 10: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? A lo que Cristo responde en el versículo 11, Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cristo está mencionando que a los discípulos les es dado saber, entender, conocer los misterios del reino. Pero a los que rechazaron a Cristo, Jesús menciona que no les es dado conocer y entender lo que Cristo está enseñando. Hemos mencionado en la conferencia pasada que el Evangelio de Mateo nos presenta a Cristo como Rey. En Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Rey está proclamando su mensaje, enseñando su mensaje. Y se dio testimonio de que Cristo enseñaba como quien tiene autoridad. Cristo mostró su autoridad, su poder, enseñando la palabra de Dios. Pero Mateo 8 y 9 nos deja ver que Cristo mostró ahora su poder, su autoridad, obrando milagros. Jesús hizo lo que nadie más podía hacer. ¿Y cuál fue la respuesta que esto trajo? La gente escuchó el mensaje de Cristo, la gente vio el poder de Cristo en acción a través de los milagros, a través de las maravillas que Él había hecho. ¿Y qué sucedió? Muchos rechazaron a Cristo. Muchos no tomaron en cuenta lo que Jesús estaba haciendo. Entonces Jesús, ¿qué hace? En capítulo 13 podemos ver, enseña por parábolas. Dice versículo 13: por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿A qué se refiere Cristo? Muchos habían visto, muchos habían oído. ¿Y qué sucedió? Lo que vieron, lo que oyeron, lo hicieron
a un lado. En otras palabras, Cristo les habla por parábolas como un juicio por lo que ellos habían hecho, rechazar al Señor Jesucristo. Es importante que tengamos en mente que la parábola del sembrador, las parábolas que aquí encontramos, tienen como propósito esconder la verdad de aquellos que rechazaban a Cristo. Y es importantísimo examinar nuestro corazón y preguntarnos en qué condición se encuentra nuestro terreno. La parábola del sembrador en particular nos menciona que hay un sembrador, un predicador, un maestro de la Escritura que está esparciendo la semilla. La parábola nos habla de la semilla que es la palabra de Dios, pero encontramos también en la parábola algunos tipos de terrenos donde la semilla está cayendo. Ese terreno representa el corazón de cada uno de los que tenemos el privilegio de oír. Y lo vuelvo a repetir, necesitamos reflexionar, necesitamos examinar y analizar nuestro corazón y preguntarnos qué tipo de terreno es nuestro corazón. Vamos a entrar en detalle para analizar cada uno de los terrenos. Hoy veremos en esta conferencia el primer terreno que menciona el Señor Jesucristo. Noten nuevamente Mateo 13:4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. En el versículo 19, Cristo explica un poquito: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí vemos la semilla que cayó junto al camino. La Escritura nos dice que el sembrador esparce la semilla en todas direcciones. Era común que parte de la semilla caía junto al camino, que rodeaban los campos. ¿Y qué sucedía con esa semilla? Dice el versículo 4: y vinieron las aves y la comieron. Los pájaros bajaban buscando su alimento, y parte del alimento que tomaban era la semilla que caía junto al camino. Un camino que obviamente personas pasaban, personas pisaban ese terreno, y el terreno tomaba cierta consistencia, el terreno se endurecía, y cuando la semilla caía, no penetraba. Las aves de los cielos venían, dice la Biblia, y la tomaban como alimento. Ahora, un detalle muy importante que debemos notar: veamos Lucas capítulo 8. Aquí está el pasaje paralelo. En Lucas 8 encontramos también la narración de la parábola del sembrador. Y vean Lucas 8, versículo 12. Dice la Biblia: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Jesús nos dice aquí en Lucas capítulo 8 cuál es el verdadero objetivo de esa semilla que está siendo esparcida en el campo. Dice la Biblia, versículo 12: el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hermanos, el objetivo de la semilla, la palabra de Dios, es caer
en el campo, caer en el corazón de la persona que oye, que escucha la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? A través de la semilla de la palabra de Dios. El deseo de Dios es que la gente crea y se salven. ¿A qué vino Cristo a este mundo? A dar su vida para pagar por nuestros pecados. El deseo de Dios es que toda persona seamos salvos. Una persona no puede ser salva si no tiene contacto con la buena semilla. Una persona no puede tener esperanza para la eternidad si en su vida no tiene contacto con la buena semilla. No hay posibilidad de que alguien se salve si no entra en contacto con la buena semilla. La buena semilla del Evangelio que obra en el corazón de la gente y produce un nuevo nacimiento espiritual. Si tú que me escuchas ya has nacido de nuevo, es porque la semilla de la palabra de Dios, la semilla del Evangelio, un día cayó en tu corazón y te llevó a entender la necesidad que todos tenemos de Cristo como nuestro Salvador. Sin Cristo no hay salvación. Sin el Evangelio nadie puede tener esperanza para una vida futura. Dice la Biblia que la semilla que cayó junto al camino es un cuadro del corazón que no permite que la verdad bíblica penetre en el corazón de una persona. La semilla que cayó junto al camino nos habla de personas de corazón duro, personas que han puesto una barrera para no prestar atención a lo que la Biblia nos dice. Pudiéramos decir que de los 4 terrenos que Jesús nos presenta, este es quizá el que está en peor condición. Este terreno, el que cae junto al camino, está en una situación sin esperanza. Ahora, dice la Biblia, cae junto al camino, la semilla queda ahí, y vienen las aves, la toman, la comen, y esa semilla ya no puede producir fruto. ¿Cuál es la idea de un corazón duro? ¿Cuál es la idea de un corazón de piedra que cae la semilla y se hace infructuosa? Es arrancada del campo. ¿Cuál es la idea de un corazón duro? Por duro queremos decir algo muy fuerte, que no permite que ciertas cosas penetren. Miren, no hay peor cosa que una persona puede hacer que cerrar su oído para que la palabra de Dios no penetre y cumpla su propósito. Un corazón duro no permite que penetre en su vida todo aquello que lo quiere mover a un cambio de vida. Todo aquello que representa un compromiso con nuestra principal autoridad. ¿Quién es nuestra principal autoridad? Es nuestro Dios. La Biblia claramente nos muestra, Dios es nuestro creador, Dios quiere ser nuestro Señor, y Dios quiere hablarnos a través de su palabra para mover nuestra voluntad a seguirle a Él. Pero un corazón duro no quiere un compromiso con su creador. Un corazón duro quiere vivir
haciendo su propia voluntad. Un corazón duro no es duro para todas las cosas. Un corazón duro, del cual nos habla el Señor Jesucristo, es el que no permite que la palabra penetre, pero sí está abierto para todo aquello que promueve elevar mi ego, todo aquello que promueve vivir mi vida como mejor me parece. Y la realidad, hermanos, muchachos que me escuchan, vivimos en medio de una sociedad que promueve tantas filosofías, que promueve tantos pensamientos, ideologías que nos desconectan de Dios y nos lleva a vivir nuestra vida como mejor nos parece. Note lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, dice la palabra de Dios aquí en la carta de Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Noten, en otro tiempo vivimos nuestra vida haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. La buena semilla quiere caer en un campo donde puede producir fruto. ¿Cuál es el primer fruto? Un fruto de un nuevo nacimiento que va a llevar después a una vida transformada, a una vida conformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa semilla que cae junto al camino representa un corazón duro, representa un corazón que no permite que la semilla haga lo que puede hacer: producir vida, producir un cambio, producir transformación. Vienen las aves y se la comen, se la llevan. En el Antiguo Testamento, a las personas de corazón duro, la Biblia les llama duros de cerviz. Y noten algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Mire el libro de Éxodo, capítulo 32. El libro de Éxodo, capítulo 32. Noten lo que dice versículo 7. Éxodo 32, versículo 7. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dice la Biblia, versículo 9: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, es pueblo de corazón duro, es pueblo que no ha estado dispuesto a escuchar lo que yo les mandé. Ahora, ¿qué sucedió en este pasaje que estamos leyendo? Israel acaba de salir de Egipto. Israel va camino a tierra prometida. Moisés sube al monte para escuchar de parte de Dios mandamientos, leyes que Dios tenía para el pueblo. ¿Y qué hace el pueblo?
rechazan al Señor, endurecen su corazón. ¿Y qué están haciendo aquí en Éxodo 32? Adorando a una imagen que ellos mismos se encargaron de hacer, a un becerro de oro. El versículo 9, una vez más, dice la Biblia: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Esa expresión, pueblo de dura cerviz, habla que deliberadamente habían decidido cerrar su corazón, endurecer su corazón. ¿Qué sucede allá en Mateo 13? ¿Por qué Cristo les habla por parábolas? Cristo se había manifestado a su pueblo. Cristo le había predicado a su pueblo. Cristo había obrado milagros. La gente había escuchado. La gente había sido testigo de lo que Cristo hizo. Pero ¿qué sucedió? Cerraron su corazón. ¿Qué sucede aquí en Éxodo? El pueblo había visto tremendas maravillas de parte de Dios. ¿Y qué pasó? Rápidamente se olvidaron de lo que Dios había hecho y vuelven a las costumbres antiguas, las costumbres que habían aprendido en Egipto, adorar a ídolos. Deliberadamente cerraron su corazón. Y déjame decirte, todos estamos expuestos, todos podemos cerrar nuestro corazón para no prestar atención a lo que día a día Dios quiere hablar a nuestras vidas. Nota otro ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Nota lo que dice versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Dice aquí la palabra de Dios: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la madera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os ha enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová,
provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Noten lo que dice versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Dice el versículo 14, antes endurecieron su cerviz. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Tomaron la decisión de endurecer su corazón, de rechazar la palabra, de rechazar lo que claramente Dios les había enseñado, lo que claramente Dios les había dicho. Volviendo al ejemplo de la parábola del sembrador, nadie de la gente que había escuchado a Cristo, que habían visto a Cristo, nadie podía negar que la forma, la manera de Cristo enseñar, la autoridad con la que lo había hecho, nadie podía negar que las maravillas, los milagros que habían visto de parte de Cristo, nadie podía negar que era algo extraordinario. Pero ¿qué sucedió? Decidieron cerrar su corazón. Así como en el Antiguo Testamento Israel endureció su corazón, así como decidieron rechazarlo, apartarse del Señor, el día de hoy, ¿cuántos no escuchan la palabra de Dios, la buena semilla, y deciden cerrar su corazón? Mire otro triste ejemplo. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 11. Dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas 36, 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová, y se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguieron todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Noten versículos 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de ¿quién? Dice la Biblia, de sus mensajeros. Pensando en la parábola del sembrador, pudiéramos decir por medio de aquellos que sembraban la semilla, por medio de aquellos que constantemente tomaban la buena semilla y la ponían en el campo. Dice la Biblia, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y yo creo que lo que dice después es una de las frases más tristes que encontramos en toda la Biblia. Y no hubo ya remedio. El pueblo de Dios constantemente tuvo a sembradores que esparcían la semilla. Pero dice la Biblia, hacían escarnio de los profetas. Se burlaban de ellos. ¿Por qué?
porque querían seguir viviendo su vida, como dice allá Efesios capítulo 2, como lo leíamos ahorita, porque querían seguir su propio corazón, querían seguir la corriente de pecado en la cual pensaban que encontraban satisfacción, pero simplemente estaban tomando decisiones que arruinaban su vida. Versículo 13, dice la Biblia, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Una de las cosas que tenemos que entender es que la persona que endurece su corazón, no endurece su corazón por las circunstancias. Ahora, muchas personas pueden justificarse y echar la culpa a alguna circunstancia que Dios les permite vivir, pero es una decisión personal endurecer el corazón o permitir que la palabra, permitir que la buena semilla. Hace unos días hablábamos de Josías. Dice la Biblia de Josías que él tenía un corazón tierno. Cuando él escuchó las palabras de la ley y lo hizo con un corazón tierno, él estuvo dispuesto rápidamente a hacer cambios. Pero ¿qué vemos aquí? A la semilla cayendo junto al camino, una semilla que cayó en un corazón duro. Note ahora un ejemplo del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Aquí encontramos el ejemplo de aquellas personas que estuvieron presentes, que participaron cuando Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, fue apedreado. Miren lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 51. Los versículos pasados, en el capítulo 7, encontramos a Esteban, que a punto de morir, a punto de perder su vida, hace la labor de un sembrador. En Hechos capítulo 7 encontramos un tremendo sermón histórico que están escuchando. ¿Y cuál fue la reacción de los que escuchaban? Mire versículo 51. Hechos 7, 51. Dice la Biblia: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer? Usar la buena semilla. ¿Para qué? Para producir vida. La buena semilla quiere penetrar en campos donde están muertos, sin esperanza, para producir vida. Dice la Biblia nuevamente, verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, oyendo estas cosas, dice la Biblia, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué es lo que encontramos aquí? La semilla cayendo en el terreno. ¿Y cuál es la reacción de ellos? Dice la Biblia, endurecieron sus corazones. Endurecieron sus corazones. Ahora, hay un detalle muy importante que debemos notar. Regrese a Lucas capítulo 8.
Aquí en Lucas capítulo 8, cuando el doctor Lucas está narrando la explicación que Cristo da de la parábola del sembrador, note lo que sucede, note lo que dice Lucas 8, versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene ¿quién? Dice la Biblia. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Dice la Biblia, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Ahora, ¿cómo es que viene el diablo a arrebatar la palabra del corazón? El diablo, nuestro adversario, el enemigo, busca a toda costa arrebatar la buena semilla que puede producir frutos para vida eterna, que puede producir frutos para transformar nuestra vida. ¿Qué hace el adversario, el diablo? ¿Cómo es que el diablo arrebata la palabra del corazón? Veamos algunos pasajes. Segunda de Corintios capítulo 2. Segundo libro de Corintios capítulo 2. Note lo que dice versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que no ignoraba, no solamente él, dice, no ignoramos sus maquinaciones. El diablo tiene sus trampas, sus estrategias maliciosas. ¿Para qué? Para buscar arrebatar, para buscar quitar la buena semilla que puede producir un fruto que va a traer gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que principalmente utiliza el adversario, el diablo? Noten lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44, dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál es una de las principales estrategias? ¿Cuál es uno de los principales mecanismos que utiliza Satanás para quitar la semilla? Dice la Biblia que él es mentiroso y padre de mentira. Una de las principales estrategias de Satanás es el engaño. ¿Engaño a qué me refiero? Él quiere presentar una mentira como algo verdadero, y quiere presentar lo que es verdadero como algo falso, como algo equivocado. Por ejemplo, claramente Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántas personas hoy en día no tienen la idea equivocada? Mientras me hablen de Dios, todo está bien. Yo escucho a toda persona, yo le abro la puerta a todo aquel que viene a hablarme de la Biblia. Qué bonito es escuchar de la Biblia. Qué bonito es escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas tienen el pensamiento equivocado? Mientras me hablen de Dios, todo está bien. Pero aún
personas pueden llegar con la Biblia bajo el brazo aparentemente a esparcir la semilla, pero note lo que dice 2 de Corintios capítulo 11. Segundo libro de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo menciona aquí en el versículo 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Noten lo que dice la Biblia: Satanás tiene falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo? Hay falsos maestros. Hay personas a nuestro alrededor que amablemente pueden presentar la Biblia de manera equivocada, de manera no correcta. Pueden abrir la Biblia y trazar la Biblia de una manera que no es correcta. El diablo busca de muchas maneras el día de hoy engañar a toda persona cuanto puedan. Note lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, dice la palabra de Dios en el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. El día de hoy, Satanás se ha encargado de levantar tantas filosofías, dice la Biblia, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El día de hoy estamos expuestos. Miren, qué bendición, en un buen sentido, las redes sociales. Ahorita están escuchando este mensaje, o escucharán más adelante este mensaje a través de la transmisión por redes sociales. Pero ¿cómo el diablo está utilizando el mismo medio que se puede utilizar para bien? ¿Para qué? Para promover filosofías, pensamientos, ideas que quieren quitar, robar de nuestro corazón la buena semilla. El malo, nuestro adversario, el diablo, quiere arrebatar del corazón la semilla que quiere producir fruto de vida eterna en todo aquel que no ha nacido de nuevo, que quiere producir fruto de santificación, de transformación en todos aquellos que ya hemos nacido de nuevo. Una estrategia que el maligno utiliza para robar la semilla. Vean lo que dice San Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, uno de los versículos más famosos y conocidos de la Biblia. Mire Juan capítulo 3, desde el versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Note lo que dice versículo 19.
y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y vean lo que dice después, hermanos. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice la Biblia, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Pero viene el diablo y arrebata la semilla. ¿Para qué? Para que no produzca fruto. ¿Qué utiliza Satanás para robar la buena semilla? Apela al corazón caído que todos tenemos. ¿Para qué? Para apelar a los placeres que el mundo ofrece, para apelar a nuestros deseos carnales. ¿Qué dice la Biblia? Esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este pasaje de Juan capítulo 3 claramente nos enseña: el único medio de poder tener salvación es a través de Cristo. Él murió y pagó por nuestros pecados. Y dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje también encontramos la intención de Dios al mandar a su Hijo. ¿Cuál es la intención de Dios al mandar a su Hijo? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo para que el mundo pueda ser salvo a través de Él. No hay otro medio, no hay otra manera que una persona pueda ser salva, únicamente a través de Cristo. Pero en este pasaje encontramos también la condición actual de toda persona. Dice la Biblia, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice después, y esta es la condenación. Esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El diablo logra engañar de tal manera a una persona. El mundo busca experimentar placer. El mundo busca encontrar satisfacción. Vivimos en un tiempo, y déjame decirte, desde la caída del hombre siempre ha sido así. Vivimos en un tiempo donde todos buscamos encontrar placer. Todos buscamos encontrar satisfacción. Hacemos lo que nos gusta hacer. Cuando podemos, comemos lo que nos gusta comer. Bebemos lo que nos gusta beber. Rehusamos lo que no nos es agradable. Y el diablo ha logrado engañar a la gente, haciéndoles creer que no hay placer mayor que lo que el mismo mundo ofrece. Dice la Biblia, esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Engañados pensando que en las tinieblas, en lo que el mundo ofrece, encontramos el máximo placer. No hay un mayor placer que seguir a Dios. No hay un mayor placer que el que podemos encontrar en una comunión íntima y estrecha con nuestro Dios. Pablo dice, lo leíamos en Colosenses,
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas que no tienen nada que ver con Dios, sino con el mundo. Y Pablo dice, vosotros estáis completos en Él. Déjeme terminar diciendo esto. Gloria a Dios que hay esperanza. Gloria a Dios que puede haber cambio. Mire un pasaje que vimos como ejemplo hace unos momentos. Miren Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51. Esteban predicó el mensaje, un poderoso mensaje. Esteban esparció la semilla y mire la reacción. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Miren capítulo 8 versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Cuando Esteban predicó, dice la Biblia que la respuesta fue duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Los que escucharon, la buena semilla cayó, pero los que escucharon endurecieron su corazón. Muy posiblemente uno de los que escuchó este mensaje fue Saulo de Tarso. Dice la Biblia que Saulo consentía en la muerte de Esteban. ¿Qué quiere decir eso? Él dio su voto para que Esteban muriera. Para que Esteban muriera, para que Esteban fuera apedreado. ¿Y qué dice la Biblia de Saulo? Que asolaba la iglesia, que perseguía la iglesia. Pero ¿qué sucedió en Hechos capítulo 9? Mira versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿a quién perseguía Saulo? A la iglesia. ¿Y qué dice aquí esa voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién está hablando? El mismo Señor Jesucristo. ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. Y dice la Biblia, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, lo que Cristo le está diciendo: te haces daño, tú solito te haces daño al seguir endureciendo tu corazón. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Todo lo que siguió después es una obra preciosa
de lo que la buena semilla puede hacer. Hay esperanza. Saulo fue en un tiempo con una persona con ese corazón duro, donde la semilla cayó, pero endurecía su corazón y tenía sus propias ideas y pensamientos. Pero un día ese corazón duro fue quebrantado y la buena semilla pudo dar fruto para la gloria de Dios. ¿En qué condición se encuentra nuestro terreno? Es vital preguntarnos en qué corazón se encuentra nuestro terreno. El terreno que hemos visto el día de hoy es aquel terreno donde la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves, la comieron y se perdió el fruto. La Biblia dice, vino el diablo y arrebató la semilla. La buena semilla de la palabra de Dios constantemente está cayendo en el corazón. No permitamos que el maligno robe la semilla. No permitamos que nuestro corazón se endurezca y nos lleve a una situación donde tarde que temprano habrá quebrantos, tarde que temprano habrá sufrimiento. Examinemos nuestro corazón. Es una lucha constante escuchar la palabra de Dios, y nuestra reacción, nota, nuestra reacción natural es rápidamente a reaccionar y querer endurecer nuestro corazón. Jóvenes, yo les animo, no endurezcan su corazón, no permitan que el maligno robe la semilla. Dios tiene cosas extraordinarias para cada uno de nosotros. Dios quiere obrar de tal manera que en esta vida terrenal que nos queda por vivir y en la eternidad disfrutemos de maravillosas bendiciones por lo que la buena semilla quiere hacer en nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por su preciosa palabra. Les suplico que la buena semilla de su palabra del Evangelio pueda caer en buena tierra y producir fruto de salvación y fruto de transformación para su honra y gloria. Gracias, Señor, por la bendición de tener la Biblia en nuestras manos. Gracias por el honor de poder recibirla. Ayúdenos, Señor, a prestar atención y no endurecer nuestro corazón para que la semilla pierda ese efecto que usted quiere obrar para gloria de su nombre y bendición de cada uno de nosotros. Siga obrando, Señor, en este campamento. Se lo pido en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén.